Me llamo Oscar Pico, soy el emprendedor de Quinola. Esta es una startup cultural que quiere innovar y proponer nuevas cosas en cuestión de exhibición audiovisual. Quinola surge desde 2010 como parte de la creatividad de Cine Libertad. El microcinema en este momento es automatizado con una simple instrucción que se le da al control. Ya se genera como cadáveres exquisitos de la obra Amores Azarados. Pero según el contexto donde ubiquemos la quinola, funciona diferente. La idea de esta microsala es como traer el cine a lo pequeño y con la misma o mejor calidad de sonido e imagen. En este momento estamos proyectando la película Amores Azarados, que es una obra experimental que hemos creado con varias parejas, y la idea aquí es que el espectador entre y vea una versión aleatoria de la película. Entonces hay muchas combinaciones posibles de Amores Azarados, porque participamos 5 parejas y son 5 capítulos que van a ser combinados a través del software Quinola Ruleta. Este es el prototipo al que llamamos artesanal, Quinola. Con este hemos aprendido muchas cosas y nos llevó a la evolución. Esto, como ustedes lo ven, es muy similar a una rocola, ¿no? Funciona con sus moneditas y pues uno puede programar. En el menú hay varias películas asequibles. Hola, soy Oscar Pico y los invito a que conozcan el proyecto Quinola. Pueden visitarlo en www.quinola.tv. Allí hay unas películas cortas que hemos seleccionado en nuestro catálogo y además tenemos el prototipo de aplicación para celulares que está en versión beta y lo pueden ya bajar y consultar. Lo interesante es que como te digo, tanto en facultades de arte como en facultades de cine, hay cada vez más jóvenes que se están interesando como a proponer, podemos decir, nuevos lenguajes, ¿sí? Como experimentar es probar, entonces a probar lenguajes que se salen un poco de lo convencional, de la ficción, del documental. Aún si ficción y documental son palabras que pueden caber en el cine experimental, ¿no? Es como un género muy extraño il cine experimental. Enrico è disteso sul letto e fissa un'incrostazione sul muro. Una macchia. Enrico è una forma. Una screpolatura. La lucerna di Carlo la illumina. Un tache. La chiazza si allarga, si screzia, si stringe, si modella. È la scaglia di un pesce. Un isolotto. Un isolotto. L'occhio rapace di un cimango. Un capezzolo. Un puño de sable. La retrospectiva es como yo la estoy viendo, porque la estoy descubriendo también como la muestra de un primer gran capítulo de mi obra. Yo desde que empecé a trabajar el cine, la imagen en movimiento, me fui hacia un lado de lo experimental. Podemos decir que yo hoy en día defino como el ensayo fílmico, como ensayar a trabajar la relación plástica entre imágenes, sonido y texto. Entonces lo que se va a ver en la retrospectiva es como un poco el panorama desde mi primera película, que fue en el 98, hasta la última terminada, porque ahorita estoy en proceso de una nueva, que es del 2013,
Y hay como una evolución sobre esta búsqueda que yo tuve en estos años de una relación plástica entre imágenes, sonido y texto. Se transforme en un sauvage cri de guerre. À peine prendit connaissance de ce fait que son enfant est touché mort dans la rue. Tu ne dois avoir peur de rien. La peur génère la peur. Ça te bloque. Tu dois croire fermement avoir été prédestiné à rester en vie. Creo que lo que más nos ayudó fue la calidad de la obra que premiamos, donde vemos un trabajo que viene sobre todo de recuperación de material de archivo de la historia del cine comercial narrativo, más bien narrativo antes que comercial, del cine más convencional, pero en un collage, en un montaje que buscan producir nuevos sentidos y con una gran sensibilidad en la edición, con una gran finura en la edición, no solo del corte y pegue de las imágenes, sino también la intervención sobre esas imágenes, y lo mismo sucedía con el sonido, a la vez tratando de hallar un relato escondido en esas imágenes, que es lo interesante a veces con estos proyectos que se basan en el found footage.